Preguntarle, por un lado, al doctor Rattel, qué dice sobre estas acusaciones que hacen algunos integrantes de la oposición de que si hay una baja en la pandemia es porque se aplican un menor número de pruebas. Y si me permite después, presidente, otro tema. Con mucho gusto lo volvemos a explicar, lo pregunte la oposición o la no oposición o quien no tiene ninguna preferencia política. Nos parece una inquietud legítima. La gente identifica que disminuye el número de pruebas, disminuye el número de casos. Quizá lo que no se ponen a pensar es al revés. Disminuye el número de casos, disminuye el número de pruebas. En México, por eso lo mencionaba hace un rato, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una política de pruebas claramente establecida. Desde el inicio, está desde los manuales de vigilancia epidemiológica de febrero. La política ha variado solamente en la medida en que después del proceso de mayor confinamiento empezamos a hacer énfasis de nueva cuenta. Lo hicimos al inicio cuando teníamos pocos casos, lo volvemos a hacer cuando la epidemia empieza a entrar en estabilidad y control, la importancia del trabajo comunitario. En todo momento, desde que empezó la epidemia, de hecho antes de tener el primer caso, la política consiste en las personas que tengan síntomas, hay que hacerles pruebas, independientemente del momento en el que se tiene el resultado de la prueba, inmediatamente, destaco, inmediatamente, se tienen que poner en aislamiento preventivo, en resguardo. Y también inmediatamente, sin esperar al resultado del laboratorio, se tienen que estudiar a sus contactos. Esta mecánica se llama contención centrada en personas, está muy descrita en la práctica de la salud pública mundial y nacional, se hace para múltiples enfermedades infecciosas y lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia. Y las pruebas, por lo tanto, se hacen a partir de la identificación de personas enfermas, no a partir de la demanda voluntaria de quiero saber si tengo o no la enfermedad, aunque no tenga síntomas. En otros países han tenido políticas diferentes. Esto lo hemos presentado en algunas ocasiones en las conferencias. ¿Qué otras políticas existen? Uno, la ausencia total de lineamientos. Algunos países tienen esta condición. Otra, una política de acceso libre. El que quiera hacerse una prueba, pase a hacerse una prueba. Respetamos esa política, en algunos países se usa. También se usa en países que tienen sistemas de salud orientados por los servicios privados. En México tenemos una porción menor de nuestro sistema de salud, es los componentes privados, y han ofrecido pruebas, desde luego con un costo, a quien se la quiera hacer, porque siente la necesidad de hacérsela, aun cuando no tenga síntomas. Desde el punto de vista técnico y científico, la probabilidad de que una prueba salga positiva en una persona completamente asintomática es sumamente baja y, por lo tanto, la eficiencia que implicaría ese proceso sería muy baja también. En resumen, conforme la epidemia empieza a disminuir el número de personas enfermas, por supuesto que disminuye el número de pruebas que se hacen, porque las pruebas se hacen atendiendo a personas enfermas. Entonces, no al revés, no hay límite al número de pruebas. Tenemos todavía un abastecimiento de más de 300,000 disponibles y continuamente las mandamos a las entidades federativas. Hemos tenido ya casi 1.200.000 pruebas realizadas, son las que presentamos siempre en la primera diapositiva, y conforme se necesiten más, habrá más pruebas. Gracias.